Pues muchas de las veces que nos hemos sentado, a muchos les he escuchado y con muchos hemos hablado de pronto el tema de el tiempo, de que no me da el tiempo, de que no me logro organizar o no estoy teniendo, o a pesar de que estoy trabajando en el negocio, pues no estoy teniendo los resultados que quiero o que debería tener. Y eso es algo que digamos que a todos nos pasa y nos ha pasado en algún momento del negocio, ¿sí? Pero realmente es un tema de organización y de pronto de tener conceptos claros y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? No necesitas en este negocio ser full time para ser productivo y para tener ingresos tan importantes. Y bueno, ya vieron el testimonio de nuestra socia Caro, que inició el negocio aún trabajando cuando estaba jornada continua, incluso mamá de dos niñas y un varón, o sea, esposa, o sea, con muchos roles y aún así pudo iniciar el negocio de cero sin conocer nada. Mira, apenas empiezo a hablar de ella, comienza a bailar. Este, sin conocer Me voy nada, a apagar, permiso, me como, voy a apagar. como todos nosotros, eso quiere decir que cuando tú tienes la disposición, cuando tú quieres, pero sobre todo cuando tienes una meta clara, puedes llegar a esa meta tomando la decisión. Pero ¿qué necesitas? Apalancarte en las herramientas, conocer las herramientas para poder apalancarte en ellas y de eso te vengo a hablar. Vengo a hablar del famoso 80-20, que es un concepto clave que no solamente nos sirve pues para el negocio, nos sirve en general para administrar efectivamente nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, antes de eso, pues hablemos de productivo versus ocupado, ¿sí? Son dos conceptos totalmente diferentes, pero lastimosamente a menudo los confundimos. A menudo cuando nos pasamos todo el día ocupados, creemos que estamos siendo productivos y resulta que no, ¿sí? Te sientes ocupado porque estás haciendo muchísimas cosas a la vez o inicias muchas cosas a la vez o estás haciendo tareas pequeñas, muchas tareas pequeñas, pero que finalmente no te están llevando a ningún lugar, no te están ayudando a cumplir nada o no te están acercando a esas metas que tienes o te están distrayendo, también puede pasar. Entonces, eso hace que no seas realmente productivo, ¿sí? Entonces, el productivo es el que, bueno, lo que pasa es que los tengo aquí invertidos, pero el ocupado es el que hace tareas, no sabe decir no, tiene sus prioridades en desorden, siempre está en acción, pide prórrogas todo el tiempo, mientras que el productivo es el que cumple objetivos, elige entre el sí y el no, jerarquiza prioridades, reflexiona sus acciones y es eficiente, ¿sí? Entonces, una persona ocupada siempre tiene, digamos que notas, cosas por hacer, una lista larga de tareas que no han sido priorizadas, que están mezcladas sin orden de prioridad, mientras que una persona productiva tiene claro el orden de las prioridades de sus tareas, ¿sí? Y va a priorizar realmente lo más importante. Entonces, las personas productivas se enfocan, se concentran en esa meta, en ese resultado que quieren. Al tener un objetivo claro y un plazo para cumplirlo, se dedican de manera que no se detienen hasta lograrlo. Y esa es una característica que tiene el ser humano. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, cuando tú tienes unas tareas, pues tú te dedicas a cumplirlas, pero si tú no tienes una fecha límite o un tiempo en específico, no eres igual de efectivo, o sea, eres eficiente, vas haciendo, pero no eres igual de efectivo. Es decir, te doy un ejemplo, si tú tienes que hacer en un día una carta, te echas todo el día para hacer una sola carta. Pero si te dicen que tienes que hacer 20 cartas en ese día, cumple con las 20 cartas en ese día. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo optimizamos, sino lo que se nos exige, lo que tiene una fecha límite, lo que nos presiona, lo que es urgente, lo que es para allá. ¿Mm? Entonces, las personas ocupadas se creen superdotadas porque hacen múltiples tareas al mismo tiempo, pero eso qué hace, que nos hace perder tiempo entre tareas y perder la capacidad de ejecución, pero también la capacidad de eficiencia, porque terminamos no enfocándonos en nada, iniciando muchas cosas a la vez, tal vez, pero no terminando nada, no cumpliendo ninguna de las metas que tenemos. Entonces, es muy importante que tengamos claro el manejo de nuestro tiempo, que como decía Carolina hace un rato, entendamos que todos tenemos el mismo recurso. Todos los que estamos aquí conectados y los que no se conectaron, tenemos el mismo recurso. Pero, por ejemplo, aquellas personas que no se conectaron tienen este mismo recurso que nosotros, pero tal vez no organizaron de la misma manera el tiempo para poder estar ahí, aquí como hoy estamos nosotros conectados, porque le dimos prioridad a este espacio, ¿sí? Entonces, tenemos 24 horas por día,
8 horas laborales, aquellas personas que de pronto tienen un trabajo normal, normalmente una persona pues debería trabajar 8 horas máximo, 4 horas entre comidas, familia y todo lo demás, 1 hora para otras actividades que digamos que tengas, no sé, adicionales y quedarían 8 horas de descanso. Aún así, si nosotros distribuimos el tiempo así, pues tenemos 20 horas cada día. Eso quiere decir que nos están quedando 3 o 4 horas libres por día, ¿sí? Entonces, todos tenemos un recurso igual de valioso, igual de grande. El tema es cómo estamos administrando cada uno de nosotros ese recurso. El día tiene 24 horas, siempre las ha tenido y siempre las va a tener, ¿sí? La diferencia es cómo yo estoy aprovechando esas 24 horas de mi día. Y ahora nos vamos con este tema de la ley de Pareto. Resulta que existe una ley de Pareto, que es la famosa ley o regla del 80-20, que es una regla que tú puedes aplicar en todas las áreas de tu vida, como te decía, no solamente en el negocio, la puedes aplicar en tu trabajo, en tus relaciones familiares, en las labores de tu casa, en absolutamente todo. Y el concepto se resume en que el 20% de nuestro esfuerzo es el que siempre genera el 80% de los resultados. Es decir, que los resultados que tú tienes hoy en día, por ejemplo, con los estudios o con tu trabajo tradicional o en cómo se mantiene tu casa, en las cosas que haces con tu hijo, son resultado del 20% de nuestro esfuerzo nada más, no del 100% del esfuerzo. Y nosotros con el mínimo esfuerzo, con el 20%, bien enfocado, podemos lograr el 80% de eso. Si nosotros tratamos de aplicar esto a nuestro negocio, porque como les decía, se puede aplicar en todo y hay muchas cosas en las que lo puedes enfocar, podríamos decir que si dedicas el 20%, debes dedicar el 20% de esfuerzo en las actividades que te dan el 80% de los beneficios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Beneficiar en nuestro negocio, en tu trabajo, en tu negocio tradicional, en tus estudios, cuál le son a las actividades que te generan mayores beneficios y en esas actividades es que tienes que concentrar el 20% del esfuerzo, ¿sí? En esas actividades es que tenemos que concentrarnos y ese 20% de esfuerzo nos va a dar el 80% de los beneficios o de los resultados. Adicional a esto, vamos con la siguiente, el 20% de tu tiempo de trabajo es el responsable de producir el 80% de tus resultados. Entonces, de todas esas 24 horas del día que tenemos, el 20% de esas 24 horas es el responsable de producir el 80% de nuestros resultados. Nosotros, por eso también, y esto va muy de la mano con nuestro negocio, por eso nuestro negocio nos enseña a ser más inteligentes en la manera de trabajar con el tema del apalancamiento. Y es por eso, esta es una de las razones por las que es posible que tengamos tan buenos resultados a pesar de dedicarle poco tiempo a nuestro negocio. Pero eso va a depender de en qué concentro ese tiempo, de qué tan productivo soy en ese 20% del tiempo para mi negocio. Vamos con la otra. El 20% de tus productos es el que producirá el 80% de tus ventas. Si ustedes se ponen a analizar, no sé si a ustedes les pasa, pero cada uno de nosotros tiene como una especialidad o digamos que unos productos afines que son los que más nos salen, son los que más se venden. Bueno, ese es el 20% de los productos que te produce el 80% de tus ventas, la mayor cantidad de ventas, ¿sí? A pesar de que tenemos muchas otras cajas, muchas otras bebidas, pues el 20% es el que te está produciendo el 80% de esas ventas. Y por último, usa el 80% de tu tiempo en dedicarte a la actividad que da el 20% de los mejores resultados. Es decir, ¿sí? Si ya yo identifiqué aquí arriba cuáles son esas actividades que me dan el 80% de mis beneficios y ya yo tengo seleccionado el tiempo, que va a ser el 20% del tiempo que yo voy a dedicarme a producir esos resultados, apalancándome en estas actividades que yo identifiqué. Entonces tengo que asegurarme que de ese 20% del tiempo que yo elegí, por ejemplo, para mi negocio, ¿sí? Si yo por el, vámonos a un ejemplo más práctico. Si yo elegí que le voy a dedicar a mi negocio 2 horas al día o 3 horas al día, digamos que ese es el 20% del tiempo que decidí dedicarle para producir el 80% de mis resultados. Entonces, ¿en qué tengo que enfocarme? En que el 80% de ese tiempo de mi negocio, el 80% de esas 3 horas o 2 horas que yo voy a escoger, me voy a dedicar a las actividades que me van a dar
el mayor resultado. Es decir, a estas actividades que me producen, a estas que me producen el 80% de mis beneficios, ¿ya? Entonces siempre hay una relación. Lo que yo tengo es que tenerlo claro y saberlo manejar y administrar. Y obviamente todos en este momento nos estamos haciendo la pregunta, bueno, ¿y cómo lo hago? Si lo hablamos en términos generales, haz una lista con todas las tareas que realizas a diario en tu negocio y después vas sacando en otro lugar, en otra hoja, las tareas que realmente producen el mayor porcentaje del resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchas tareas, de pronto tú puedes sacar muchísimas tareas que hacen parte de nuestras actividades productivas, escucharte un audio, tu lista de prospectos, prospectar todos los días, tú publicar en tus redes sociales, seguimiento a tus clientes, contactar personas para la venta. Por ejemplo, tú puedes ir hacer horas de fuerza, hacer planes de acción. Son cosas que se desglosan, ¿sí? Pero nosotros no podemos permitir que al desglosar el total nos perdamos. O sea, no podemos perdernos del centro y del enfoque que es la producción, ¿sí? Ser lo más productivo posible y sobre todo cuando no tengo mucho tiempo, que es el caso de la mayoría de las personas que están aquí conectadas, ¿sí? Yo les quiero decir, y es algo que se los he dicho muchísimas veces, para mí era mucho más sencillo cuando yo trabajaba y no tenía tiempo por mi trabajo, ser productiva en mi negocio. ¿Por qué? Porque o era en ese tiempo o era en ese tiempo. Y el tiempo que tenía lo enfocaba en en el 20% de esas actividades que yo sabía que tenían que ser productivas. ¿Por qué? Porque es que si no lo hacía en ese momento no pasaba en ningún momento. Entonces nunca iba a tener resultados. Si yo no me enfocaba en las actividades que me daban los resultados, pues no los iba a tener porque era ahí o era ahí. Cuando tú tienes más tiempo, ¿sí? Cuando ya estás full time, cuando tú manejas tu tiempo, pues ya intervienen otras cosas porque empiezas a tener tiempo libre. Claro que sí, mucho. El problema es de qué llenamos el tiempo libre. Empezamos a llenar ese tiempo de una lista larga de actividades, algunas relacionadas con el negocio y otras no relacionadas con el negocio, que nos hacen vivir ocupados, pero cero productivos. Nos desviamos del fin. ¿Sí? Porque como tenemos esa sensación de tiempo, procrastinamos. Empezamos a aplazar, a llenarnos de tareas simplemente porque sé que estuve todo el día ocupado, pues ya siento que estoy siendo productivo y ese es un grave error. Entonces, tenemos que entender y partamos del punto básico de nuestro negocio. Para aquellos que no conocen esto, que de pronto algunos no lo habían escuchado porque son muy nuevos, nuestro negocio se basa en 5 conductas. Estas son las 5 conductas básicas de nuestro negocio. Vende, afilia, fideliza, lidera y lidera líderes. Estas son las 5 conductas o las 5 fases que tú tienes que pasar o que tienes que tener aquí en el negocio para poder maximizar al máximo tus ingresos y sacarle provecho a nuestro plan de pago, ¿sí? Entonces, si yo conozco estas conductas, yo tengo que identificarlas, clasificarlas y luego escoger de las actividades de esas conductas que son productivas para que me lleven a mis resultados. Sí, claramente, si yo estoy empezando el negocio, si tú eres una persona que hoy en día estás arrancando el negocio o eres una persona que hoy en día ya lo habías arrancado, pero no estás teniendo los resultados y quieres empezar de cero, ¿sí? Tienes que elegir cuáles son las conductas más importantes que te van a dar tus resultados. Y lo que te hace productivo el negocio es lo que te genera dinero, lo que te genera dinero lo más rápido posible y lo que te genera dinero a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Escoger cuál es el 20% de estas conductas, de estas actividades que conforman las conductas que me van a llevar a mis resultados. ¿Sí? Y esto yo lo resumiría en que son parte de estas 3 primeras conductas. ¿Sí? Tengo que enfocarme en la venta y en la afiliación. Pero, ¿por qué incluyo la fidelización? Porque la idea no es que nos volvamos autoempleados, como lo hablaba hace unos días con alguien. No tienes que enfocarte solamente en vender y en todo el tiempo conseguir nuevos clientes, sino que a medida que vas consiguiendo tus clientes y vendiendo, los vas ayudando a fidelizar con estrategias como las que mencionó Carolina durante el mismo contacto, durante la misma llamada, para que vayas creando tu sistema de ingresos residuales, porque vas a tener clientes que mes a mes, periodo a periodo, van a reconsumir y eso también te va a ir desgastando menos que si tú tienes que todos los periodos salir a buscar clientes nuevos para hacer tu pro o para tener tus ingresos.
Entonces, por eso están entrelazadas, digamos que la venta y la fidelización van de la mano, y obviamente la afiliación, porque yo aquí como genero ingresos cuando vendo productos y cuando afilio personas, porque empiezo a crecer mi red, empiezo a tener personas en mi equipo a las que puedo ayudar a que generen ingresos y eso automáticamente me va a dar ingresos. Entonces, este es el 20% que a mí me va a dar mayores resultados. Eso no quiere decir que el otro 80% no es importante. Claro que es importante, pero es un 80% que voy a ir trabajando progresivamente, ¿sí? Que poco a poco voy a ir sumándole todos los días tareas, 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 cositas, cositas, cositas que me van a ir llevando a crecer en esa parte de liderazgo y de duplicación, ¿sí? Pero el enfoque principal, sobre todo si yo estoy arrancando el negocio, tiene que ser en esto. En mi venta, tengo que enfocarme en lo que me va a dar mi pro, que me va a dar ese ingreso que va a ser mi salario en el negocio, que es mi pro uno, que depende de mí. Y para eso yo me voy a las actividades que conforman esa conducta. ¿Cuáles son? Los contactos que tengo que hacer para vender, las publicaciones que voy a hacer diariamente. Eso quiere decir que si yo selecciono mis 2 horas o mis 3 horas del día, el 20%, el 80% del tiempo, de ese tiempo que yo seleccione diariamente para mi negocio, lo tengo que enfocar en estas 3 conductas, ¿sí? O sea que yo tengo que distribuir mi tiempo para hacer los contactos de ventas, para invitar a que escuchen el negocio y a medida que voy vendiendo, ir fidelizando a mis clientes. El resto del tiempo voy a ir añadiendo tareas que hacen parte pues de las otras conductas, si es que ya tú tienes socios, ya tienes personas con quien hacer esta parte también de liderazgo, que es donde iría la parte de los planes de acción y todas esas cositas, la autoeducación y todo lo demás. Entonces, las actividades diarias básicas, entre las actividades diarias básicas nosotros tenemos prospectar y alimentar nuestra lista, invitar y contactar personas, que eso se hace pues con horas de fuerzas, con llamadas, listas de difusión y todo lo demás, venta a través de llamadas, redes sociales, alianzas, presentaciones de negocio que se hacen a través de los Zoom meeting, arranques explosivos y reuniones uno a uno, duplicación, que están pues los planes de acción, mentorías, escuelas, reuniones, seguimiento de socios, educación, crecimiento personal, que son audios, libros, eventos, y planificación y medición, ¿verdad? Entonces, para esto yo tengo que tener en cuenta un concepto súper clave que ya hemos escuchado antes. Y es que tenemos que empezar a clasificar todas nuestras tareas, y aquí también entran las tareas que tengas de tus demás actividades. Es decir, si tú trabajas, si tú te haces cargo de tu casa o de tus hijos o tienes otro negocio, pues esto también tienes que incluirlo acá, porque esto, si yo no organizo y optimizo mi tiempo tampoco en las otras áreas, en las otras tareas, en las otras responsabilidades, pues también me va a entorpecer de cierta manera mi resultado porque me va a distraer. Entonces yo tengo que tener en cuenta qué es lo urgente, lo importante, qué es lo urgente y lo importante al mismo tiempo, qué es urgente y no es importante, qué no es urgente pero sí es importante, y qué es importante y no es urgente. Entonces, lo urgente, ¿sí? Urgente son las tareas que requieren atención inmediata, lo urgente e importante, ¿sí? Eh, lo importante son las tareas que requieren especial atención. Ya se los voy a mostrar mejor en una gráfica que sigue. No urgente, las tareas que no requieren atención inmediata. Y lo poco importante son las tareas que no requieren especial atención. ¿Estamos claros? Urgente, lo que requieren atención inmediata. Importante son las tareas que requieren especial atención, pero no es el hazlo ya, porque no se me han vencido. El no urgente son las tareas que no requieren atención inmediata, y el poco importante son las tareas que no requieren ningún tipo de atención especial, es decir, que cualquier otra persona lo puede hacer. Entonces, ¿cómo administro mi tiempo? Si yo combino estas dos cosas, en el primer cuadrante tengo lo que es importante y urgente. Eso es, hazlo ahora, lo que hay que hacer ya, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer ya, eso es lo que yo pongo por encima de toda mi lista de tareas y actividades. Lo segundo es lo que es importante, pero no es urgente. Esto es lo segundo en la lista de, digamos que en el ranking de orden de prioridades. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que son las cosas que yo planifico, a las que yo le puedo poner fecha, ¿sí? Con las que yo puedo organizarme y decir, tengo esta cita, tengo esta reunión, voy a hacer este plan de acción en tal hora, el capuchino es a tal hora, o sea, las que yo me da chance de programarme, ¿sí? En la escuela son todos los sábados a las 4 de la tarde, todo lo demás. Lo que no es importante y es urgente,
delégalo. No necesita que tú estés presente. Cosas como que, si hablamos del negocio, entregar los productos, yo lo puedo delegar a un domiciliario. Ojo, no es importante que yo lo haga. No es importante que yo lo haga, pero sí es urgente hacerlo porque hace parte de las tareas que complementan mi venta, ¿sí? Pero eso no requiere que yo sea la persona que esté ahí haciéndolo. O sea, no requieren de mi presencia para yo hacerlo. Requieren de mi seguimiento. Entonces yo lo puedo delegar a un domiciliario, a alguien que me apoye, hago seguimiento a que se entregue, ¿sí? Pero aprovecho de mejor manera ese tiempo. ¿Mm? Y lo que no es importante ni es urgente, túmbalo. Es decir, aplázalo permanentemente, no lo hagas o delégaselo permanentemente a otra persona, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo, si hablamos de cosas de la casa o del hogar que te pueden, digamos que distraer, yo, por ejemplo, negocio mucho con mi mamá en esa parte. Mami, yo no puedo hacer mercado, yo no puedo encargarme de nada de eso. Encárgate tú, por favor. Y antes era mi responsabilidad y yo lo delegué completamente. ¿Por qué? Porque eso es un tiempo que me está quitando a mí para otras tareas que son más productivas para mí. No necesitan que yo esté ahí presente para que se haga, ¿sí? Si tengo quien me apoye, ¿sí? Ahora, si hablamos del negocio, de pronto, cuando ya tú tienes, no sé, tienes socios, una cantidad de un grupo grande de socios, y puedes hacer una mentoría de duplicación, eso te va a ahorrar tiempo, ¿sí me hago entender? No tienes ya que sentarte entonces uno por uno a decir exactamente lo mismo siempre, ¿sí me hago entender? Es ahí donde tú te apalancas también con las mentorías de habilidades y todo lo demás. Ahora, graficándolo un poco mejor. Importante y lo que es importante y es urgente, que es lo primero que voy a hacer, son tareas que debemos realizar inmediatamente, ¿sí? Que si no lo hago me genera crisis, que si no lo hago para mí es un problema, que ahí es por eso donde deben estar las ventas y esas actividades que tienen que ver. Mi contacto diario lo tengo que hacer ya en mi tiempo estipulado. ¿Por qué? Porque si yo quiero resultados ya, yo eso no lo puedo aplazar. Eso lo tengo que hacer ya para poder empezar a crecer en mi negocio y poder empezar a generar esos ingresos. Y es algo que necesita que yo esté ahí. O sea, solamente lo puedo hacer yo. ¿Sí? Y muchas veces surge, ¿por qué? Por no planificarlo adecuadamente, sobre todo si, por ejemplo, ya vamos en el sábado, como decía Caro, que ya debo tener un número de cajas que ya tengo acumuladas para el PRO y no las tengo. Bueno, es más urgente todavía que yo me siente a esto. ¿Por qué? Porque llega el martes de cierre y no tengo mi número, mi recurso para mi cierre, mi número de cajas. Ahora, lo que no es urgente, pero sí es importante, son esas tareas que nunca se deben delegar, ¿sí? Que hacen parte de la planificación, de la proyección, de la visión, del entrenamiento, de la capacitación personal. Entonces, aquí es donde entra por eso la parte de duplicación, de los planes de acción que hago, de mi capacitación personal, los eventos, pero son cosas que yo, las reuniones que hago de planificación con mi equipo o con mis upline, que yo las puedo hacer, pero que como no es urgente ya, o sea, si yo me organizo, yo las puedo planificar, las puedo programar, las puedo agendar, tienen una hora, tienen una fecha específica, ¿sí? Entonces no las tengo que hacer corriendo sí o sí ya, ¿sí? No importante que es urgente, que son esas tareas que debemos delegar, pero con monitoreo, como les decía anteriormente, que de pronto mensajes, correos, organización de cosas, de logística, viajes, o sea, lo que yo pueda delegar en lo que me pueda apoyar. Y con respecto a mi negocio, pues esta parte, por ejemplo, de los envíos, la de que si estoy haciendo, no sé, algo de promoción, pues pueda mandar a hacer el diseño de los stickers y no tenga yo que sentarme a hacer ese diseño y pues monitoreo que quede con los requisitos que yo quiero, ¿sí? Y por último, lo que no es ni urgente ni importante son estas tareas que debemos delegar por completo, ¿sí? Que son triviales, que nos distraen, lo que hacen es que nos sacan de foco, ¿sí? Que es el cuadrante que uno llama de pérdida de tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tengo que tener metas claras anuales, trimestrales, semestrales y diarias, porque si yo no tengo una meta clara, obviamente no voy a saber en qué me tengo que enfocar. No voy a saber cuáles son los resultados que yo necesito y cuáles son las actividades que me van a llevar a ese resultado.
Establecer las actividades diarias que requieres para llegar a esas metas, porque si yo la establezco, ya puedo seleccionar ese 20% y ese 80%. Y una vez yo cumplo el 20% de las primeras, las que son urgentes e importantes, pues voy adicionando tareas de las del rubro de las que son importantes, pero no son urgentes. Clasificar según la matriz de urgente versus importante, llevar tu agenda y planeador semanal, definir horarios fijos para las actividades que son programadas. Ahí es donde entran los horarios de las horas de fuerza, los horarios de los eventos, las escuelas, las academias, los eventos de seguimiento, los capuchinos y esas cosas, bloquear los horarios de los eventos, medir y evaluar diariamente el cumplimiento, que es la hoja de medición. Esa hoja de medición hace parte de nuestra planificación y medición. Esa hoja de medición hace parte del cuadrante de lo que no es urgente, pero sí es importante. ¿Qué pasa? Que yo tengo que tener un horario estipulado en el día, al final del día, para llenar esa hoja con todo lo que recaudo en el día. Y es súper importante porque esto me va a ayudar a medir la temperatura de mi negocio y poderlo ajustar y mejorar. Eliminar distractores, que son los del último cuadrante, y autodisciplina. Entonces, en ese orden de ideas, para mí, como yo lo clasificaría, es que esto que está en rojo y subrayado es lo primero que hace parte en mi día y en el horario que yo voy a sacar para mi negocio, para la parte de lo que es urgente e importante, ¿sí? Que es lo que está relacionado con la venta y la afiliación. E invitar y contactar, o sea, las llamadas, la hora de fuerza que yo vaya a hacer, ya sea personal o grupal, la venta, redes sociales, llamadas y todo lo demás, y la presentación, invitar para la presentación y la presentación, ¿sí? Estos son los primeros. Ahora, en el cuadrante que siga, que es el cuadrante de lo que es importante y no es urgente, lo que yo programo y planifico, puede ir la prospección y alimentar la lista, porque yo puedo seleccionar de esas 2 horas, 3 horas al día que yo le dé a mi negocio, 20 minutos o media hora para prospectar todos los días en redes sociales, por ejemplo, ir alimentando mi lista con las personas que conocí en el día. ¿Qué más va en ese cuadrante? La duplicación, los planes de acción, las mentorías, las escuelas, las reuniones de seguimiento, las planificaciones con mis socios. ¿Por qué? Porque esos son espacios que yo programo, que les tengo una hora determinada para hacerlo, ¿sí? La educación igual, porque los audios, libros, eventos, mi autoeducación, por ejemplo, la parte de los audios, puedes hacerla en tu rutina matutina si quisiera, pero la puedes combinar mientras te estás bañando, mientras te estás haciendo otra cosa, tu libro antes de dormir, como tú lo quieras organizar, pero es algo que tú programas, que tienes un horario específico dentro de esa rutina diaria. Y la planificación y medición, que también va a ser parte digamos que del cuadrante del urgente e importante, hace parte también, pero va justo debajo. ¿Por qué? Porque esto también yo puedo colocarle o estipularle un horario para hacerlo, que es cuando alimento mi tabla de indicadores y me siento yo a hacer mis números al inicio de periodo, al inicio de semana, para ver qué me falta, cómo estoy, dónde estoy y qué es lo que debo hacer para llegar a mi meta. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que nos autoempleemos. Tienes que autoemplearte, autodisciplinarte y autoadministrarte, porque esto es muchas veces lo que nos hace falta porque estamos acostumbrados a que alguien más lo haga por nosotros, a que un jefe lo haga por nosotros o un supervisor. Entonces, yo tengo que aprender a autoemplearme, autodisciplinarme, autoadministrarme bajo esos preceptos que nos rigen en este principio de Pareto. Entonces, contéstate, la manera en la que yo voy a evaluar si estoy cumpliendo con este principio de Pareto del 20% y 80% es contestándote estas preguntas y ojalá lo hagas semanalmente, si no lo puedes hacer diariamente. ¿Cuál es tu estado de ánimo? Porque si tú estás bien, si te sientes satisfecho, es porque estás haciendo algo que te gusta o porque eso está construyendo el logro de tus propósitos. Es decir, cuando tú ves resultados, si tú estás cumpliendo con tu meta de ventas, con tu meta semanal, con tu pro, con tus ingresos, y estás viendo resultados, te estás sintiendo bien, tienes un buen estado de ánimo. Entonces, eso es una buena señal de que estás distribuyendo bien porque te estás enfocando en producir el 80% de tus resultados con ese 20% de esfuerzo o 20% de tiempo. Segundo, ya no relegas tareas esenciales, es decir, no procrastino. Eso que si yo aprendí a colocar mi orden de prioridades y respetarlo, cumplirlo, porque entiendo que eso me va a llevar al 80% de mis resultados, entonces dejo de aplazar esas tareas, de aplazar mis llamadas, de aplazar mis ventas, de engañarme y autosabotearme, ¿sí? Dejar de hacer las invitaciones para mi negocio, mis arranques explosivos y esas cosas que me van a llevar a otro nivel, dejo de autosabotearme en eso, ¿sí? No desperdicio mi tiempo cuando lo puedo estar usando en la ejecución de las tareas importantes. Y
si has aprendido a delegar, si has aprendido a identificar esas tareas, como les decía anteriormente, que de pronto no requieren que seas tú mismo quien la haga, que tal vez solo requieren que tú las monitorees, que tú las supervises, pero que no seas tú el que estés ahí presente de lleno porque te va a quitar más tiempo. Entonces, es necesario que delegues las tareas que no son tan importantes y ahí estás dando un nuevo paso. Y por último, si estás adoptando alguna de estas conductas alejadas del principio, esto es una señal de que no lo estás aplicando bien, porque estas conductas contradicen por completo ese principio, ¿sí? Lo de aprovechar el 20%. Entonces, que estés haciendo lo que otra persona quiera que hagas, ¿sí? Que no estés haciendo lo que debes hacer según tus metas y los resultados que quieres, sino lo que otra persona quiere que haga, que estés haciendo cosas para las que no eres bueno, es decir, te estás enfocando más en las cosas para las que no eres bueno, si estés haciendo cosas que no te gustan y te hacen sentir insatisfecho, ¿sí? Y que estés haciendo cosas que toman mucho esfuerzo y energía de tu parte. Esto no quiere decir que no las voy a hacer, pero sí quiere decir que no van a ser el mayor porcentaje de mi tiempo, porque entonces estoy volviendo a lo mismo. Y para terminar, aquí hay un ejemplo de una hoja que tú puedes hacer, que te puede servir, que la puedes manejar así, si la quieres manejar diariamente o semanalmente, en la que tú puedas ilustrar cuál ese orden de prioridades. Aquí en esta parte, pues cuáles son, bueno, arriba para colocar las llamadas por hacer o algunas notas personales. Aquí en esta parte es el orden de las prioridades, mi top 10 de cuáles son las prioridades de esa lista de lo que es urgente e importante, lo de hazlo ya, lo que esté relacionado con mis actividades de venta, fidelización y afiliación. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros todavía está construyendo el negocio. Y esto es lo que te va a ayudar a facturar. No es que no sea importante liderar, no es que no sea importante la duplicación, claro que sí, pero eso depende del momento en el que esté tu negocio. No puedo generalizar. En el momento que esté tu negocio, si ya es un negocio grande, que tienes un equipo, esas actividades también van a entrar, pero no van a entrar en el top 3. ¿Por qué? Porque en el top 3 va primero tu producción personal, porque no puedes descuidar tu producción personal. Entonces, aquí va el orden de esas prioridades, el tiempo, ¿sí? De esa lista de cosas y aquí la lista de cosas que tienes, todas esas listas que entran en esto de suma urgencia y suma importancia, y de este lado las de suma urgencia, las de suma importancia y poca urgencia, que son las que tienen un horario establecido, las que yo programo, las que puedo programar. Cuando tienes una reunión con un socio, cuando te vas a sentar con varios socios, que vas a hacer un plan de acción o que vas a hacer esa planificación o que vas a tener una conversación. Entonces los dejo con esto y es que la productividad no solo se trata de hacer más, sino de crear más impacto con menos trabajo, ¿sí? No se trata de que trabajemos más, de que trabajemos duro, sino que trabajemos inteligentemente en ser más productivos y ser más efectivos, no solamente eficientes. Acuérdate que somos efectivos cuando tenemos una fecha límite, un plazo, cuando nos sentimos presionados con esas cosas. Entonces, por eso es importante que repasemos todos estos puntos y tratemos de que nuestro trabajo, lo que hagamos, tenga el mayor impacto posible, que dé el 80% de los resultados que yo quiero, de los resultados que necesita, haciéndolo de una manera inteligente en ese 20% de tiempo y con el 20% de las actividades. Entonces, mi gente, esto es todo conmigo. Muchísimas gracias a todos y bueno, ojalá nos sirva y sirva de complemento porque no es solamente accionar, sino saber cómo organizar todas estas actividades que nos contaba Carolina de una manera efectiva, eficiente, sobre todo si es que tú hoy estás trabajando o estás teniendo alguna otra actividad. Entonces, bueno, no tenemos hoy anuncios parroquiales diferentes, aparte de que estamos arrancando periodo. Ya en estos días vamos a dar los resultados de los super premios que salieron para el periodo 2. Ya tenemos esos resultados, ya en estos días salen. Sigue vigente todavía el tema del cupo del viaje a Tulum, ¿sí? Que son aquellas personas que cerraron el Pro 1 en el periodo 1, el Team Builder en el periodo 2, o aquellas personas nuevas que ya acaban de llegar, pues tienen esa oportunidad. También están participando todavía con el Líder X Pro 2 para el Leadership Academy Panamá. También para la boleta de Alumbra, acuérdense que si tú cumples con esto, puedes ganarte la boleta de Alumbra, que es una boleta que está en promedio en 1.000.000 de pesos, la boleta de nuestra convención internacional, que es este 23 al 25 de junio. Y por último, tenemos también la oportunidad como equipo, algo que se va a lanzar esta semana, para que lo tengan como primicia, es que Imparables también está haciendo
un sorteo especial, y es que si tú adquieres la boleta de Alumbra entre el 1 y el 13 de marzo, vas a participar en un sorteo en el que te puedes ganar otra boleta o te puedes ganar la entrada al tour de la fábrica que se hace un día antes de empezar Alumbra, o te puedes ganar un tour allá al desierto Inca en Perú, ¿sí? Entonces, bueno, por donde lo miren, todo suma, todo es ganancia, todo nos puede llevar a un buen resultado. Para eso, Caro, tienes que comprar una boleta, por lo menos comprar una boleta entre el periodo del 1 al 13 de marzo. Todas esas personas que adquieran su boleta Alumbra entre el 1 de marzo y el 13 de marzo participan en ese sorteo. Entonces, bueno, mi gente, esto es todo conmigo. De verdad esperamos que podamos aplicar todo eso. Muchísimas gracias. Felicítate por estar aquí. Vamos a tomarnos la foto con toda la energía por esta semana, este cierre poderoso de este periodo. Como decía Juanca, vamos por esos rangos, por esas cosas que tenemos planificadas para este periodo, y les aseguro, si empezamos a aplicar ese 2080, tenemos que sí o sí llegar a eso. Entonces vamos a... Claro, con Carolina tienes que grabar un video. Yo creo. No, pero ya ahí se estabilizó. No la haga reír que se le daña la cuestión. Bueno, coloquen la cámara, voy a tomar 2 fotos porque tenemos 2 pantallas. Entonces vamos a la primera, voy con la primera. 1, 2, 3. Déjenme pegarla para tomar la otra. Vamos con la segunda. 1, 2, 3. Listo. Bueno, mi gente, poderoso, nos fuimos con un cierre poderoso de semana. 250 para el Marte. mi socio. 250 puntos para el Marte. Así Listo, es. listo. Aplicar. Chao. Chao. Bendiciones. Sí.